Buen día, mi nombre es Alberto Blanco Uribe Quintero, abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos. En esta oportunidad, dentro del movimiento denominado Derecho, Cine y Literatura, surgido en los Estados Unidos y que tiene por norte constituirse en una metodología del estudio del derecho, de sus principios e instituciones a través de las obras literarias y cinematográficas, nos va a empujar hoy a facilitar el estudio de varios derechos humanos y aspectos vinculados a ellos en la película Coco, una producción animada de Disney Pixar. Este movimiento ha sido desarrollado en Venezuela ampliamente, entre otras personas, por la profesora Cosimina Pellegrino de la Universidad Central de Venezuela, de quien me honro en ser su discípulo. Bien, la película Coco, ambientada en México, en función de aspectos culturales propios de México, pero también de América Latina, en cuanto al concepto de familia, por ejemplo, nos presenta un personaje, es decir, el tema de la familia, incluso los ancestros, la familia desde sus raíces. Teníamos dos personajes que eran los tatarabuelos del niño llamado Miguel, quien es a su vez quien narra y es el personaje principal de la película. Sus tatarabuelos, el tatarabuelo, ambos por supuesto fallecidos, pero cuya identidad se desconocía porque lo único que lo identificaba era una fotografía en compañía de su esposa, la tatarabuela, y de la abuela, que es casualmente, perdón, y la bisabuela, que es casualmente Coco, estaba rota en lo que se refiere al rostro del tatarabuelo. La razón de ello es porque esa pareja, que eran ella cantante y él músico, también cantante, pero esencialmente músico, decide partir, toma la elección. La película plantea el tema de las elecciones, las decisiones importantes que implican sacrificar cosas por otras. Decide dejar a la esposa y a la hija, que es Coco, para irse a la aventura del canto y la música y su desarrollo personal artístico. Eso hace que la tatarabuela, mamá Imelda, lo execre y pretenda y lo logra prácticamente que la familia lo olvide, lo ignore. A excepción de Coco, cuyo padre siempre estuvo en su corazón. Bien, lo cierto es que allí se plantea una familia de tipo patriarcal, en este caso matriarcal, en donde la tatarabuela, doña Imelda, ya fallecida para el momento en que nace Miguel, pues execra la música de la vida de toda la familia, les prohíbe todo encuentro musical, incluso reprimen a Miguel en una oportunidad en la cual él simplemente estaba soplando una botella como hace cualquier niño. Y vuelve a la familia zapateros, fabricantes de zapatos. Y los empuja a todos de esa forma matriarcal, de esa forma patriarcal, digámoslo así. Familia de estilo romano, era no un pater familia, sino una mater familia. Situación que continuó la abuela de Miguel, una vez fallecida, la bisabuela de Miguel, una vez fallecida su tatarabuela, doña Imelda. Bien, a todas estas, espero no enredarlos con las familias, los personajes de la familia, porque son muy numerosos, pero más o menos ese es el centro del tema. Allí la familia de Miguel, todos, con excepción de Miguel, odiaban la música, incluso ya sin saber tanto por qué, cuál era el origen de esto. Solo sabían que tenían que fabricar zapatos y punto. La abuela continúa esa reacción contra la música y se enfurece al ver a Miguel apenas soplar una botella, como les decía, y en definitiva agreden a quienes centran, bueno, a quienes, perdón, centran su vida en la música o sencillamente a quienes cantan
o tocan cualquier instrumento musical o manifiestan cualquier tipo de alegría por el baile y la música. Sobre todo si se trata de mariachis, que hay que ver que los trata muy mal. Bien, en definitiva, entonces, toda la familia odiaba la música, a excepción de Miguel. Y allí plantea la película, nos hace ver, pues, el tema de las diferencias, el tema de la tolerancia con el diferente. Eh, y también, por supuesto, pudiéramos ver que Miguel representa una minoría, mientras que la familia de Miguel representa la mayoría. Y está el tema de los derechos de la minoría a ser diferente, a requerir la debida tolerancia para poder desarrollarse en el libre desenvolvimiento de su personalidad. Y ello pues porque Miguel amaba la música, pero no podía de ninguna forma exteriorizarlo frente a su familia sin, en definitiva, ser objeto de repudio y de reprimenda. Bien, a todas estas entonces se asume que la culpa de que Miguel amara la música era porque ello le venía de la sangre, porque él cree, se confunde. Recuerden que la foto no tenía la cara del tatarabuelo, pero sí una guitarra que resultó ser de un famosísimo músico mexicano llamado Ernesto de la Cruz, personaje de la película, por supuesto, y él ya fallecido, obviamente, y él asume que ese era su abuelo y que de él, perdón, su tatarabuelo, y que de allí le venía entonces en la sangre el amor por la música, a diferencia del resto de la familia. Este de la Cruz fue el más grande músico y cantante mexicano, según la película. Pero en 1942 falleció porque lo aplastó una campana gigante que le cayó encima. Bien, el asunto es que extraños a la familia le recomiendan que él debe manifestar su interés sin importar lo que ocurra en relación a la música. Anunciar a su familia que él es músico en definitiva. Él en el desván de la casa tenía escondido una guitarra, tenía escondido distintas cosas. Guitarra, por supuesto, perdón, por cierto, que en algún momento fue destruida por la abuela como un acto de violencia contra los intereses de las minorías. Bien, él recuerda una frase que siempre decía este Ernesto de la Cruz, que era aprovecha tu momento. Sobre esas frases que le dicen a él, le dice extraños a la familia, aprovecha tu momento. Y eso me recordó la película La Sociedad de los Poetas Muertos, con la idea de carpe diem. Y es también lo que los hinduistas en el yoga, en la meditación básicamente, califican del aquí y el ahora, que es lo que importa. Es tu oportunidad como persona, tómala. En definitiva, es un tema absolutamente ligado a la libertad, porque no se pide permiso, no se pide permiso para ser libre. Se toma la oportunidad y punto. Ese es el ejercicio de la libertad. Habría que leer un poco a Eric Fromm en su libro El miedo a la libertad para entender un poco este proceso. Bien, continuando con esto, entonces, él anuncia que se va a inscribir en un concurso de talentos. Pero la abuelita le dice que no puede ser porque ese es el Día de los Muertos. El Día de los Muertos se debe pasar en familia, particularmente en el cuarto de ofrendas. Ofrendas es que cada familia en México, según esto, familias tradicionales, tienen un cuarto en donde tienen las fotos de todos los familiares fallecidos. Y ahí le llevan flores y con eso les hacen un homenaje y es el único día, según esta cultura, en el cual los fallecidos pueden, digamos, traspasar el umbral para ir a visitar a sus familiares, reencontrar sus espacios de familia. Esto, por supuesto, muestra una riqueza en cuanto al patrimonio cultural mexicano y, por supuesto, la libertad de credo, libertad de pensamiento, pero fundamentalmente en cuanto se refiere al tema del credo, al tema del patrimonio cultural, el derecho a la cultura, como minoría también. Y que con la foto, estando allí como una ofrenda en esa habitación, el fallecido iba a ser siempre recordado por los vivos y su memoria restaría entonces allí.
con el amor y el cobijo de la familia. Bien, a todas estas, él cree que De la Cruz es su tatarabuelo. Lo cree porque, recuerden, la foto está rota en el cuanto al rostro, pero el personaje masculino de la fotografía, donde está él, Miguel, con su tatarabuela, perdón, donde está Coco, Coco, que es su bisabuela, la tatarabuela con este personaje, él porta una guitarra que se asume que es la guitarra o que fue la guitarra de este señor De la Cruz. Todas estas, entonces, está la intolerancia y la violencia, la agresión contra la minoría, contra el diferente, muy presente en la película. Y todo eso lo hace huir. Lo hace huir y llega a un mausoleo que tenía para este señor De la Cruz, en donde estaba una guitarra que se supone le había pertenecido y que es lo que le hace pensar que ese señor había sido su tatarabuelo, porque es la guitarra que aparece en la foto tantas veces indicada. Cuando él toma la guitarra de la Cruz de ese mausoleo y la toca, digamos que toca una nota, sucede un acto mágico que lo lleva al mundo de los muertos, al mundo de los fallecidos. Ese es un mundo muy interesante que evidencia profundamente la cosmovisión autóctona mexicana. Y encuentra a su familia muerta, encuentra a todos estos personajes, a su tatarabuela, a otros tíos, etcétera, los encuentra y la familia se mantiene bajo el mismo esquema que en vida, unidos y protegidos entre ellos. Y se mantenía el odio en contra del bisabuelo, todavía de identidad desconocida, del tatarabuelo, perdón, en vista de aquella fotografía rota, esa enemistad donde ese personaje era ni siquiera, estaba prohibido incluso nombrarlo, y eso abonaba para que Miguel siguiera creyendo que De la Cruz era su tatarabuelo. Entonces, él debe regresar al mundo de los vivos, y para ello, un personaje con el cual él se consigue, cuyo nombre él no conocía, Héctor Rivera, le dice que él está a punto de ser olvidado porque la única persona que lo recuerda en la tierra es su hija, que es casualmente Coco. Vale decir que él sí era su tatarabuelo real, y él le pide, sin saber que era su tataranieto, que él lo iba a ayudar a regresar con tal de que él le colocara una foto de él que le dio en las ofrendas de la familia para que Coco no lo olvidara. Bien, y ello a cambio de que le facilitara llegar a acceder, a conocer, a reencontrarse con quien él creía que era su tatarabuelo, este señor De la Cruz. Pero su tatarabuela, mamá Imelda, que no sabía todavía que él era su tataranieto, le dice que ella lo bendice para que regrese al mundo de los vivos, con tal de que más nunca se interese por la música. Todas estas él acepta, Miguel regresa al mundo de los vivos, pero apenas se da cuenta que está allí, toma la guitarra y dice que él va a hacer su vida, y automáticamente se rompe aquello, vuelve a transcurrir un acto mágico que lo reconduce al mundo de los muertos. Y se consigue entonces con este señor Héctor Rivera, que es su verdadero tatarabuelo, pero aún no lo sabe, y hacen un trato en donde el tatarabuelo lo va a ayudar a encontrar al señor De la Cruz, con tal entonces de que él coloque su fotografía al regresar al mundo de los vivos para que Coco no lo olvide. Bien, ese mundo de los muertos presenta todas las situaciones desatinadas de la sociedad viva, llamémoslo así. Está la sociedad estratificada, siguen los complejos, siguen los odios, siguen los prejuicios, siguen las diferencias, y tanto es así que hay una zona de olvidados, una especie de favelas, una especie de guetos, en donde están todos aquellos cuyas familias ya los olvidaron, no colocan fotos de ellos,
en las ofrendas, por lo que están olvidados y en consecuencia están condenados a desaparecer, quién sabe, hacia un tercer plano o si es una desaparición definitiva. Eso queda en suspenso también. Bien, en definitiva, está muy presente el patrimonio cultural mexicano en la película. Aparece Frida Kahlo, representada, por supuesto, en varias ocasiones a lo largo de la película. Aparece también El Santo, mencionan a Jorge Negrete y a Pedro Infante, y quizás dentro del patrimonio cultural mexicano, fuera de estas grandes figuras del arte, de la pintura, de la música, etcétera, mexicanas, está ese concepto de familia tan, tan remarcablemente marcado, remarcablemente destacado en la cultura mexicana a todo lo largo de América Latina, esa unión de familia, esas reuniones en donde van desde la abuelita hasta los nietos más pequeños, pasando por hermanos, tíos, primos, sobrinos, padres, etcétera, etcétera, y que se mantienen bajo, en algunos aspectos, en algunos sitios, y muy, muy mostrado aquí en la campiña, en el campo pues, mexicano y en otras partes también, ese poder que tiene el adulto mayor en la conducción de los destinos de la familia, sobre todo en el mundo rural. Bien, en definitiva, en la película, Miguel descubre que su tatarabuelo fue este señor Héctor Rivera, logra que la situación se convierta en una reconciliación entre Héctor Rivera y su tatarabuela, doña Imelda, mamá Imelda. Descubren que este señor de la Cruz era un impostor, había robado la música de Rivera, había robado su guitarra, había robado su vida y hasta lo había asesinado. Y vuelve entonces Miguel a la tierra de los vivos, después de unas aventuras allí propias de lo cinematográfico, pues que está muy bien hecha la película desde el punto de vista técnico, es extraordinaria, el colorido, etcétera, las canciones, muchísimas canciones, obviamente, es una película que gira en torno a la música, al arte, y él regresa y coloca la foto de Héctor Rivera en las ofrendas de la familia y lo recuerdan. Por supuesto, Disney hay un final feliz, la familia se reconcilia, no solamente entre sí, sino también con la música, vuelven todos a disfrutar, a desarrollar esa alegría extraordinaria propia del latinoamericano con la música. Y otro aspecto de la película importante a reseñar es que este señor de la Cruz, cuando descubre que, cuando se percata de que lo han descubierto y de que en el mundo de los vivos se sabrá entonces que él fue un asesino y un impostor, él trata, por supuesto, de evitar lo más posible que Miguel pueda regresar al mundo de los vivos, pero en resguardo, y incluso él lo dice, mi reputación es lo más importante, en resguardo de la memoria y la honorabilidad, que son temas también muy importantes desde la perspectiva de los derechos humanos. No tanto el tema de si el difunto tiene derechos humanos o no, pero sí la familia del difunto tiene derecho a guardar la memoria y la honorabilidad intacta de los difuntos. Es decir, esta es una película que realmente recomiendo y que, como pueden ver, manifiesta, contiene, expresa una cantidad de aproximaciones diversas a temas vinculados a los derechos humanos. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier comentario o pregunta que puedan hacerme. Gracias, que estén muy bien.